Para entonces, el peso ya había recuperado 5.9% de su valor frente al dólar durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Vaya caso, pareciera inédito o que no se ha visto en los últimos años de una tremenda recuperación del peso frente al dólar. Muchos de ustedes me han comentado, me han estado preguntando en los últimos videos respecto de cómo está o cómo es posible que el peso esté mostrando una recuperación de este tamaño frente a la moneda estadounidense. Debido a los comentarios, bueno, he decidido dedicarle un espacio en este canal. ¿Cómo van? Vámonos a los hechos. ¿Qué está pasando con el peso frente al dólar? Hoy cerró, aunque ha venido cambiando la cotización del peso, del dólar en México, finalmente hoy cerró el dólar a la venta en 19 pesos con 30 centavos y a la compra en 19 pesos con 15 centavos. Es el valor más bajo que ha tenido desde el 17 de octubre. Pero en las transacciones al mayoreo se llegó a vender a 18 pesos con 90 centavos. Finalmente ya logró pasar o bajar del precio piso, como se le suele llamar. Una cotización que no había estado en los pronósticos de varios economistas, de varios especialistas que calculaban que el año iba a cerrar con el peso por ahí de 19,30 aproximadamente, pero no consideraban que fuera a llegar a los 30, abajo de los 19 pesos. ¿Cómo se puede explicar este fenómeno? Este fenómeno se puede explicar a través de diversas maneras. De entrada, tenemos un factor externo que es ni más ni menos que la economía china. Vamos a ver diversos puntos. Empezamos con los chinos. Resulta que, vamos a quitar esta diapositiva, aquí está. Resulta que la balanza comercial china decepcionó a los inversionistas. China venía presentando un crecimiento en las importaciones y en las exportaciones, pero finalmente se dio a conocer que hubo en el 2018 una caída en las exportaciones y en las importaciones. De entrada, las exportaciones cayeron 4.4% respecto si se compara diciembre del 2018 con diciembre del 2017. Diciembre, que se calculaba que era un día rentable para exportar, en el 2018 exportó menos que en el mismo mes, pero del año anterior. Y además, también cayeron las importaciones. Cayeron en 7.6% en todo el 2018 respecto o comparado con todo el 2017. Llegó menos mercancía, significado, o lo cual significa que se está moviendo menos mercancía dentro de aquel país asiático. Debido a estas cifras que muestran un movimiento de recursos menor al año previo, los mercados accionarios empezaron esta semana con nerviosismo, con preocupación, debido a que consideraron que si el gigante o si uno de los gigantes económicos mundiales arrojó estas cifras, pues iba a existir una desaceleración económica global. Al momento de haber nerviosismo, al momento de haber preocupación, los mercados accionarios dejan de invertir menos en el extranjero y se vuelve ahí el efecto dominó. Interpretan con miedo
invierten o gastan, o invierten menos y finalmente se convierte en menos inversión, una interpretación original que desacelera los mercados. Esto es en cuanto a lo que ocurre o lo que ocurrió en China. Pero tenemos otro factor también que estuvo afectando en la depreciación del peso, que cabe destacar no es un fenómeno o no es nada más que el peso mexicano esté recuperando valor frente al dólar, sino otras monedas están también recuperando valor frente al dólar. Estados Unidos, en este caso, es por el tema de Donald Trump. El senador republicano, que es del mismo partido que el presidente de los Estados Unidos, Lindsey Graham, le propuso al presidente que reabra el gobierno temporalmente. Recordemos que actualmente el gobierno de los Estados Unidos está trabajando, pero solamente muy pocas oficinas, muy pocas instancias, las básicas, y ha sido cerrado en general el gobierno de los Estados Unidos en protesta del gobierno, en protesta por el presidente Donald Trump, quien pide al poder legislativo que se financie el muro. Como el poder legislativo no le quiere dar los recursos necesarios para el muro, entonces decidió cerrar el gobierno. Todo porque también se acercan las elecciones. Donald Trump tiene que cumplir lo prometido si lo que busca es reelegirse, toda vez que su bandera como candidato fue el tema de frenar a los migrantes, y el muro se ha vuelto en un ícono en algo representativo de su campaña, y en protesta ha cerrado el gobierno. De tal manera que lleva ya 24 días cerrado y ha sido el periodo más largo de los Estados Unidos con el gobierno cerrado. Más largo incluso que el que había sido en el caso anterior, que fue de 1976, cuando se creó la ley que le permite al presidente de los Estados Unidos protestar de esta manera. ¿Cómo? Cerrando el gobierno. De tal forma que el senador republicano Lindsey Graham le propuso a Donald Trump reabrir temporalmente el gobierno con un objetivo: establecer el diálogo con los demócratas, con los legisladores demócratas, para que dé una señal de que está dispuesto a hablar, de que está dispuesto a ceder, de decir, lo reabro por algún momento, pero vamos a negociar y vamos a llevar la fiesta menos ríspida que como ha estado ocurriendo. Sin embargo, Donald Trump negó la invitación del senador republicano, de su compañero de partido. Agradezco a Esteban Silva. Escribió: Capo, hoy me llevé una gran sorpresa ya que estoy en Estados Unidos y mandé dinero para mi familia para México y el dólar está a 18.75. Vean, a eso se lo están cotizando a Esteban Silva. Muchas gracias, muchas gracias por el super chat. Continúo. Donald Trump negó la invitación de su compañero de partido. Eso ocurrió hoy, eso se dio a conocer hoy. Por lo tanto, los mercados accionarios estadounidenses también cayeron en reacción a esto. Incluso la Bolsa Mexicana de Valores presentó una caída del 0.36%. Debido al temor de lo que esté ocurriendo o de lo que vaya a ocurrir con el gobierno de Donald Trump. Se me acabó la batería de los audífonos. Voy a regresar a los audífonos tradicionales, así que a ver, permítanme, estoy haciendo la conexión necesaria y me parece que en teoría lo tendría que escuchar ya, pero ahí está. No escucho absolutamente nada, pero por favor confírmenme si sí lo escuchan ustedes. Estoy aquí al pendiente en el super chat, nada más díganme sí escucho y con eso me quedo más que tranquilo. Continúo explicando, pero voy a estar al pendiente del chat. Muy bien, entonces me lo voy a quitar. De todas maneras, nada más me está estorbando estos audífonos. Una disculpa.
No me había avisado los audífonos anteriores que se estaban quedando ya. Sí se escucha al 100. Perfecto. Ok, continúo. De tal forma que empezó a haber desconfianza de los mercados accionarios estadounidenses. Y el dólar, se está tambaleando a nivel internacional. No es tampoco una caída precipitada, pero indiscutiblemente no está en su mejor momento. Es más, otro de los efectos es que el precio del petróleo en Texas ya bajó 2.1% y se está vendiendo actualmente en 50 pesos con 51, perdón, en 50 dólares con 51 centavos el barril. De tal forma que estamos viendo reflejada la desconfianza también de los empresarios estadounidenses. Obviamente, al haber problemas con el dólar, pues el peso va sacando tajada al respecto. Pero me preguntan, me decían por allí, ¿y qué? ¿El gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha hecho absolutamente nada? Todo es factores externos. Principalmente sí, pero también tenemos la versión del gobierno federal. ¿Y qué es lo que ha dicho y hecho las autoridades? En específico, fue Carlos Ursúa, el secretario de Hacienda, quien ha hablado al respecto. La semana pasada, para ser exacto, el miércoles 9 de enero, Carlos Ursúa, el secretario de Hacienda, ofreció una entrevista al diario El Financiero. Y aseguró en aquella entrevista, estamos hablando apenas del 9 de enero, nos encontramos en 14 de enero. En aquella entrevista, cuando el panorama era distinto, en aquella ocasión el peso continuaba ganando terreno frente al dólar y lo entrevistaron y le dijo a ese diario que había factores externos a México que estaban favoreciendo al peso frente al dólar. Y también habían hecho cosas acertadas dentro del país que les había permitido también que el peso se mantuviera pese a que el dólar se tambaleara. Lo cual él calculó el 9 de enero que iban a llegar incluso a los 19 pesos por dólar. Como factores internos, lo que destacó, como externos, destacó parte de lo que les acabo de comentar, pero como factores internos destacó lo siguiente. De entrada, recordemos que el peso tuvo una caída en octubre ya por el tema del aeropuerto, de la cancelación del aeropuerto en Texcoco. Tuvo una caída frente al dólar. Sin embargo, las autoridades lograron recuperar el peso frente al dólar principalmente por dos medidas. Una, llegaron a un acuerdo con los tenedores de bonos del nuevo Aeropuerto Internacional de México. ¿Recuerdan ese episodio que el gobierno recompró parte de los bonos que les había vendido a los inversionistas del aeropuerto en Texcoco? Bueno, los recompra de tal manera que absorbe el impacto, sobre todo el impacto en materia de especulaciones, para al momento de anunciar la cancelación del aeropuerto en Texcoco, hacerlo oficial la cancelación de los trabajos, pues no hubiera especulaciones y el dólar no se disparara. Esa fue una de las medidas que él destacó como acertadas. Y otra, los empresarios aplaudieron el paquete presupuestal de Andrés Manuel López Obrador. Más allá de la polémica de que si gustó o no gustó, de que si se redujeron los salarios o no se redujeron los salarios, que si le disminuyeron a Cultura, a CONACYT, a la UNAM y que después hubo reajustes, más allá, muy aparte de toda esa polémica que abordamos ampliamente, en general los empresarios en México vieron con buenos ojos la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, por la sencilla razón de que fue una propuesta de crecimiento bastante conservadora. Incluso yo hice un video en donde les decía que creían que el dólar no iba a subir, pero tampoco iba a bajar mucho, que iban a tener un crecimiento económico México bastante corto, bastante pequeño. Eran las proyecciones que hacía el mismo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Decidieron lanzar la pedrada muy corta, muy abajo,
para que no haya sorpresas, no haya lugar a dudas de que no se iba a alcanzar. Y por el contrario, si se rebasaba, pues entonces iba a ser la gran sorpresa. Y por eso es que apostaron por un paquete presupuestal bastante conservador. Por lo tanto, ese paquete presupuestal gustó a los empresarios, se les hizo aterrizado, se les hizo realista y no fuera de la realidad. De tal forma que le sirvió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador para irse ganando la confianza de los empresarios. Una confianza que no existía, según los mismos empresarios, hasta octubre del año pasado, que fue cuando el dólar ganó mucho terreno por encima del peso. Estuvo casi a punto de llegar a los 21 pesos. Pero vieron que la cosa no era tan difícil o tan desalentadora como lo habían venido anunciando con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y fue lo que destacó como puntos en favor tomados al respecto. Para cuando ofreció la entrevista Carlos Ursúa, el secretario de Hacienda, la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, para entonces el peso ya había recuperado 5.9% de su valor frente al dólar durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Una recuperación del 5.9% en menos de mes y medio. Recordemos que con Enrique Peña Nieto el dólar fue del 12 pesos aproximadamente y llegó a tocar casi los 21 pesos, si no es que si mal no recuerdo, sí los alcanzó a tocar. Con López Obrador veíamos ya una recuperación del 5.9%. Y es de llamar la atención porque Carlos Ursúa ofreció la entrevista a El Financiero cuando el pronóstico del mismo diario era de que el dólar no iba a bajar de los 19 pesos con 92 centavos. Ya había roto el pronóstico de aquel diario para cuando Carlos Ursúa les estaba ofreciendo esa entrevista. Y vaya que ha quedado muy lejos de lo que el diario consideraba que iba a ocurrir al cierre del primer trimestre del 2019. Es decir, hasta marzo. Y se rebasó la expectativa en la primera semana y la segunda semana de enero. Hay que recordar que para octubre del 2018 el peso era la moneda emergente con mayor depreciación. Era de las peores monedas emergentes del mundo. Y actualmente, con los datos que se están dando, con cómo va recuperando terreno frente al dólar, es considerada de las mejores monedas emergentes hoy. Actualmente ganó 2.62% de su valor respecto del dólar en lo que va del año. Ha ganado en 14 días. Lleva una racha de 2 semanas ganando terreno frente al dólar. Y el gobierno tiene la confianza de los empresarios tras la aprobación del paquete presupuestal. Es por estos elementos que es considerado hoy una de las monedas emergentes más sólidas en todo el mundo. Cifras alentadoras, noticias que esperemos que se vean reflejados en los precios de lo que nosotros acostumbramos consumir. Sin embargo, no hay que considerar esto como algo como un logro permanente. Lamentablemente, esperemos de entrada que esta noticia y que esta buena noticia permanezca y se extienda y siga recuperando precio frente al dólar. Pero recordemos que en julio del 2018 el peso fue considerada la mejor moneda emergente. En julio. Y en octubre fue considerada la peor. ¿Qué es lo que hace que los consideren, que tenga dos calificaciones tan radicalmente diferentes en cuestión de meses? Muy sencillo, que la situación cambia si los mercados comienzan a percibir que la realidad es distinta a lo que se están esperando.
En otras palabras, la confianza la tiene el gobierno federal dentro del país, pese a esta situación del combate al robo de combustible y sus efectos, pero la confianza la tiene actualmente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El reto ahora es conservarla y que el gobierno de Estados Unidos, pues, y lo que ocurre en China, pues siga sucediendo como está sucediendo. Eso es lo que estamos viendo actualmente en el tema del peso y de la situación de los gobiernos estadounidense y China y de la economía a nivel mundial. ¿Qué opinan al respecto? ¿Cómo les impacta a ustedes el precio de el dólar en México? Ya teníamos aquí un comentario de que le mandó dinero a su familia y se sorprendió de verlo incluso a él se lo cotizaron, en específico estoy hablando de Esteban Silva a 18.75 y eso es lo que está ocurriendo. ¿Qué opinan al respecto? Leo sus comentarios. No olviden dejar su opinión en la caja de comentarios, reventar el botón de like, suscribirse y seguirme en el resto de las plataformas. Agradezco a quienes ven el Caporal a Cucharadas.